Bienvenidos al curso de religión. Soy el profesor Hansen y quiero que recuerdes que con Cristo somos más que vencedores. He buscado miles de respuestas, he perdido miles de batallas, pues contigo, mi Señor, me siento un vencedor. He andado por valles oscuros, me han querido destrozar los huesos con tu mano poderosa. Hola chicos, la clase anterior hablamos de los evangelios. ¿Y qué son los evangelios? Son el corazón de las Sagradas Escrituras. Son testimonios vivos de fe ¿en quién? En Jesús. En estos 4 manuscritos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se encuentra el centro y la esencia de nuestra fe. Sin Jesús no tendría sentido hablar de Él. No tendría sentido. Chicos, vamos a hablar de la confiabilidad de estos evangelios. Si creemos en Jesús, tiene que haber veracidad en estos documentos. Entonces, vamos a recordar. El Nuevo Testamento comprende 27 libros, que curiosamente han sido escritos por diversos autores en tiempos distintos y en lugares específicos, pero todos ellos nos hablan de Jesús, su obra salvadora y el surgimiento de la iglesia primitiva. Podemos observar en la diapositiva a los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a Hechos de los Apóstoles, que narra los hechos de esta iglesia primitiva, fue escrito por el evangelista Lucas, las cartas paulinas, carta a los romanos, corintios, gálatas, efesios, filipenses, colosenses, y las cartas a las católicas, por último el Apocalipsis. Todos estos libros fueron escritos en distintos tiempos, en lugares distintos, por distintos autores, pero todos estos nos hablan del fundamento del cristianismo, que es Jesús, ¿sí? Entonces, los evangelios se han escrito hace más de 2000 años. El Antiguo Testamento son textos mucho más antiquísimos que el Nuevo Testamento. Pero chicos, ambas no nos hablan historias distintas, sino tienen un punto en común, un conducto. Nos narran la historia de la salvación del hombre. Un ejemplo claro es la vida de Jesús, que es el centro, y su misión salvadora en la cruz. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba de la llegada de un Salvador, un Mesías, que vendría a reinar. También hablaban de cómo tendría que padecer, pero los profetas no eran tan explícitos, las profecías. Es por ello que cuando Jesús se da a conocer, diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección, yo soy el Hijo de Dios, la gente no le creyó, no le quiso creer. Aún sus apóstoles pensaban que ese reino de Jesús traía, era un reino de poder de la fuerza. Y hoy, chicos, sabemos que su reino es de amor. He ahí su grandeza, ¿verdad? Pero vayamos al tema. ¿Cómo saber, chicos, si estos escritos son ciertos o no? Recordemos que Jesús no dejó ningún escrito. Él no escribió su evangelio. Fueron sus apóstoles y seguidores quienes escribieron su vida y su obra salvadora. Entonces, nos preguntamos, chicos, ¿cómo saber si estos escritos son ciertos? Estos apóstoles, discípulos que escribieron la Biblia, el Nuevo Testamento, fueron hombres que se pudieron equivocar, ¿verdad? O peor aún, pudieron contar una historia que jamás existió. ¿Qué piensas tú? ¿Los evangelios son una historia verídica o es un mito, un cuento, una fábula? El día de hoy responderé a esta cuestión, ¿sí? Les voy adelantando
voy adelantando, queridos alumnos, que hay argumentos, hay criterios para decir que los evangelios son verídicos. ¿Sí? Jesús existió, su obra salvadora trascendió hasta hoy en día y podemos tener la convicción de que aquello que nos transmitieron los apóstoles y las palabras de Jesús son ciertas y por fe las creemos. ¿Sí? Entonces, el día de hoy voy a dar 3 argumentos sostenibles, ¿sí? Sostenibles para probar su confiabilidad. Son criterios que podemos aplicar, chicos, a cualquier tipo de hechos históricos, tengan o no implicancias con la religión. ¿Sí? Estos argumentos fueron planteados por un historiador estadounidense, Sander. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes ya los criterios para demostrar la confiabilidad de los evangelios. ¿Correcto? Bien, estos criterios son los siguientes. Tenemos la fuente bibliográfica, las evidencias internas y las evidencias externas. Son los 3 criterios para que podemos aplicar a cualquier tipo de hechos históricos, ¿ya? Fuentes bibliográficas. Las fuentes bibliográficas se basan en examinar qué tan fiables son los manuscritos que nos han llegado de los documentos históricos. Les explico, atentos. Yo quiero que en estos momentos pienses en un hecho histórico o un personaje histórico. Por ejemplo, Julio César, un gran personaje. La Ilíada y la Odisea, compuestos por Homero. Recuerdan ustedes, en literatura, Homero no escribió, sino compuso 24 cantos, ¿sí? Acerca de la Ilíada y la Odisea. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿recuerdas tú a Heródoto, padre de la historia? Atila y los hunos. Y en realidad podemos mencionar muchos hechos históricos, porque estos criterios se aplican no solamente para hechos religiosos, sino para hechos de cualquier tipo, ¿sí? Entonces, pensemos en un hecho histórico cualquiera. En este caso, voy a ubicar la vida de Jesús, ¿ya? La vida y obra de Jesús y la misión de Jesús. Cualquier hecho también podría ser válido, ¿sí? Entonces, este es el primer paso. Ubicamos un hecho histórico. A continuación, vamos a ver qué documentos históricos tenemos que corroboran estos hechos. ¿Sí? Qué importantes son los documentos, porque estos nos van a dar a conocer los hechos históricos. Nos van a corroborar los hechos históricos. ¿Sí? Entonces, necesitamos un documento histórico. ¿Ya? Pueden ser papiros, pueden ser hechos de diversas formas, pero al final nos dan a conocer la historia, nos dan a conocer algunos detalles de la historia, de lo que se nos cuenta, de lo que se nos transmite de manera oral, ¿sí? ¿Ya? Entonces ese es el segundo paso, importante. Ubicamos un hecho, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que verdaderamente, confiablemente sucedió? Es por los documentos históricos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá, el hecho histórico, tenemos el documento, y entonces vamos a examinar qué tan fiables son. ¿En cuánto tiempo se escribieron estos documentos? ¿Cuánto tiempo pasó cuando se encontraron? ¿Ya? O de repente el documento original se perdió, pero las copias se mantienen intactas. Entonces vamos a ver eso. Tenemos diversos tipos de documentos, los originales, pero también las copias. Muchos de los originales se han perdido, pero las copias son actuales. Ahora, las copias pueden ser, ¿sabes? Pueden encontrarse de unos 100 años, 300 años, 500 años, 1500 años, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, eso es lo que vamos a examinar. Vamos con un ejemplo. Mencionamos a Homero, ¿verdad? Él compuso la Ilíada. ¿Ya? La Ilíada. Todos hemos leído, creo yo, en algún momento la Ilíada. ¿Sí? ¿Saben ustedes cuántos manuscritos se han encontrado de la Ilíada? Se han encontrado 547 manuscritos. ¿Sí? ¿Ya?
se han encontrado 547 manuscritos de la Ilíada compuesta por Homero. ¿Está bien? Ya. Ahora vamos a la parte derecha de tu pantalla. Vamos a ver los evangelios. ¿Saben ustedes cuántos manuscritos se han encontrado de los evangelios? 24.000 manuscritos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo más manuscritos, más documentos históricos, ¿no es cierto que habrá una mayor confiabilidad, una mayor veracidad de lo que ocurrió? Caso contrario, si yo encuentro menos escritos, definitivamente vamos a tener o va a haber menor probabilidad que aquello que yo estoy cuestionando haya existido. No estoy diciendo que la Ilíada no existió o no es veraz, sabemos que es parte de la historia, ¿sí? Pero tampoco hay que ser tan inquisidores ya con el tema de la religión. Continuamos. A continuación ustedes pueden observar a Homero, la foto de Homero. Herodoto. La foto de Herodoto. Herodoto se le atribuye ser el padre de la historia. Mira qué etiqueta tiene Herodoto, padre de la historia. Muy bien. Herodoto escribió sobre un conjunto de guerras en la antigüedad, ¿sí? Ese manuscrito que tenemos de los escritos de Herodoto, ¿sabes de qué años son? Son 1300 años después de los originales. Es decir, ¿ya? Los originales escritos por Herodoto, las copias de estos originales fueron después de 1300 años de los originales. 1300 años. ¿Y saben ustedes, con el tema de los evangelios, después de cuántos años se pudieron encontrar las copias de los originales? 300 años en redacción. Se dan cuenta que los evangelios, por un lado, se han encontrado 24.000 manuscritos que me hablan acerca de la historia de Jesús, y por otro lado, las copias de los originales se han redactado en un periodo, ya, en un intervalo de 300 años para la redacción. Entonces, chicos, imaginémonos si fuéramos tan rigurosos con la historia, la mitad de lo que conocemos no existiría. No estoy diciendo que Herodoto, lo que escribió, y Homero, la composición de Homero, no existen o son menos confiables, pero muchas veces hay prejuicios con respecto a la religión, ¿sí? Somos rigurosos para una cosa, pero no para la otra. Entonces, ¿qué dice el historiador Donald Byrne? Él dice, un documento va a ser confiable si los originales o las copias de los originales son encontrados o son redactados entre 300 y 1500 años. Es un rango. Entonces los dos pasaron la prueba, pero los evangelios aprobaron. Los evangelios han ganado en este caso, han metido un golazo de chalaca, inclusive, ¿sí? Entonces vemos que los evangelios son muchísimo más confiables que otros documentos históricos, inclusive los que conocemos. ¿Está bien? Ahora vamos a pasar a la siguiente siguiente criterio. El criterio se llama de la evidencia interna. ¿Qué es la evidencia interna? Bien, esta evidencia interna, chicos, muestra la honestidad o deshonestidad del autor. Te doy un ejemplo. ¿Qué autor va a escribir cosas que lo dejen mal parado? Te pregunto. ¿Qué escritor va a diseñar una obra maestra, ya una novela, que lo dejen mal parado? ¿No es cierto que muchas veces los escritores ponen su sello, ponen ciertas cualidades suyas para poder trascender? Entonces, ¿qué escrito va a dejar mal parado a su autor? En este caso vemos, chicos, que en la Biblia, en los evangelios, encontramos hechos vergonzosos. Y estos hechos vergonzosos nos muestran la honestidad de los manuscritos. Ejemplo, los apóstoles discutían entre ellos quién debía ser el primero, ¿sí?
inclusive se pelearon en la última cena. Jesús se molestó con ellos y les lavó los pies, enseñándoles que el primero en el reino de Dios era aquel que sirva a los demás. Entonces los apóstoles quedaron mal parados. Por otro lado, los apóstoles le piden a Jesús que haga bajar fuego para destruir las ciudades. Había muchas ciudades que no creían en Jesús, creían que era un blasfemo, ¿sí? Creían que era hijo del demonio. Y bueno, los apóstoles le decían a Jesús, trataban de inducirlo a que baje fuego para poder destruirlos, porque conocían su poder. Por lo tanto, quedaron mal parados. Los discípulos también lo dejaron solo. En el momento de la pasión lo dejaron solo. También Pablo nos narra los casos de inmoralidad de la iglesia, inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto, y diversos hechos que ocurrieron, inmorales, que ocurrieron en el Nuevo Testamento. Entonces eso nos da a conocer, ¿ya? Que los autores muestran honestidad, daban a conocer la realidad, no pintaban los escritos, ¿ya? Sino daban a conocer la realidad. Eso quiere decir que hay originalidad en esos escritos. Por otro lado, en Lucas encontramos referencias históricas. Lucas escribía en el año tal, mencionó a personajes históricos existentes, es decir, Lucas ha sido tan detallista en colocar la fecha y los personajes. Eso demuestra que Lucas estaba convencido de la fiabilidad de su propio relato, ¿sí? Eso también muestra la fiabilidad, la confiabilidad del relato, del documento. Entonces, en la evidencia interna pasamos la prueba. Vamos a la última, las evidencias externas, ¿ya? ¿Qué son las evidencias externas? Si lo que narra el documento se corresponde con las evidencias externas que podemos tener por otros escritos o fuentes arqueológicas, ¿sí? Por otros escritos o fuentes arqueológicas. Por ejemplo, hay varios escritos de un judío, es decir, no cristiano, un judío, Flavio Josefo, que escribió acerca de Jesús, ¿ya? Ellos no tenían nada que ver con el cristianismo, pero escribió acerca de Jesús. Por otro lado, hubieron diversas investigaciones arqueológicas que corroboraron la existencia de diversos sitios y diversos personajes, por ejemplo, Pilato, Caifás, Herodes, el estanque de Siloé, las sinagogas. ¿Está bien? Entonces, los descubrimientos arqueológicos también corroboran, es decir, son evidencias externas que corroboran la existencia, la confiabilidad de estos textos. Entonces, en las evidencias externas podemos encontrar en los evangelios eventos específicos que existieron y lo puede corroborar la historia. Podemos encontrar personajes específicos también que lo corroboran la historia y lugares específicos. Las investigaciones del siglo XX indican y confirman los lugares que menciona la Biblia. ¿Sí, chicos? Muy bien. Bueno, a continuación les voy a solamente presentar las siguientes diapositivas que nos narran, nos muestran cómo se ha ido el proceso, cuál ha sido el proceso de redacción de los evangelios. ¿Sí, chicos? Un resumen. A continuación, lo que ustedes están viendo en la pantalla es lo que van a copiar en sus cuadernos también. ¿Ok? Bien, chicos, entonces damos por concluido la clase del día de hoy. Espero podernos encontrar prontamente. Y bueno, solamente decirles qué importancia tiene, chicos, la fiabilidad de los evangelios. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene poder conocer la fiabilidad de estos evangelios?